Televidentes, la tormenta financiera desatada por el coronavirus en el mundo es el tema del momento. Es por ello que esta mañana hemos invitado al economista Francisco Suet, exministro de Finanzas, experto en temas económicos, y le damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Quisiéramos iniciar la entrevista preguntándole, economista Suet, dada la presencia inminente del coronavirus en el mundo y que se propaga rápidamente, sobre todo al otro lado del planeta, ¿cuál considera usted que va a ser el impacto, dado el impacto, el curso que tendrá la economía global? Buen día. Este enemigo invisible, porque es invisible, no se lo puede ver, hay que usar un microscopio de alta resolución para ver el coronavirus tiene un impacto en la economía más devastador que cualquier guerra o cualquier arma que pensemos en este momento que se pueda utilizar. ¿Por qué? Porque lo que ha ocasionado una parálisis de la economía mundial. Empezó en China, y China tiene un peso específico tan importante en la economía mundial. Primero, que China contribuye alrededor del 17% de todo el Producto Interno Bruto mundial, de toda la economía mundial. Pero, debido a la manera como está organizada y la vocación que tiene la economía china, que es muy importante en el comercio internacional, el peso que tiene China es más que la suma de Estados Unidos, Europa y Japón, juntos, en el comercio internacional. Ahora, ¿qué es el comercio internacional? Es una suerte de gran matriz de insumo-producto. ¿Cuáles son las materias primas? ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuáles son los elementos que constituyen, qué sé yo, los circuitos electrónicos, por ejemplo? Y esos circuitos electrónicos, a su vez, son parte de teléfonos o parte de computadoras o parte de cualquier otro producto que hoy en día está computerizado, inclusive los vehículos, ¿no? Entonces, eso tiene un efecto tan grande que primero provoca una caída del crecimiento de la economía mundial en más o menos un punto, y provoca una caída del crecimiento de China en más de un punto y medio, casi puede ser hasta 2 puntos. Francisco, es mucho más peligroso cuando este enemigo invisible, no solo que no lo podemos ver, sino que nos cayó de sorpresa, porque hasta mediados de diciembre o a inicios de diciembre del 2019, hablábamos de otros temas que afectaban a la economía mundial, y ni remotamente esperábamos un enemigo de esta naturaleza. Esa es una observación importante la que acabas de hacer, porque efectivamente los temas de pandemia no forman parte de la pantalla de radar de los problemas mundiales, sino que normalmente han estado limitados a determinados sitios y se establecen cordones sanitarios. Piensa en el ébola, por ejemplo, que es muchísimo más mortal que este virus. Lo que ocurre con este particular virus es que es de altísimo poder infecto contagioso, ¿no? Segundo, felizmente, no tiene la mortalidad que tienen otros virus, porque de otra manera verdaderamente aquí estaríamos en zozobra, ¿no? Tercero, para poder contenerlo hay que establecer ese cordón sanitario que es la cuarentena. Los chinos lo hicieron, ahora lo está haciendo Italia. Y es posible que otros países también decidan hacerlo, ¿no? Volvamos al tema económico y en el caso específico del Ecuador. El desplome del precio internacional del petróleo y consecuentemente la caída de los valores de los bonos ecuatorianos en el exterior, ¿son también consecuencia del coronavirus? A ver, primero el petróleo, ¿no? El precio del petróleo, el mercado mundial de petróleo tiene un componente que se llama el componente de OPEP, la Organización de Petróleo. Ahora, OPEP hizo un pacto con Rusia, que es un gran productor de petróleo, para establecer cuotas de suerte tal que se limite la oferta, y al limitar la oferta se mantiene un precio más alto. Esos pactos en varias ocasiones se han roto, esta es una de ellas. En estas circunstancias, Arabia Saudita y Rusia rompieron el pacto
Y Arabia Saudita, como lo ha hecho en otras ocasiones, dijo, bueno, está bien, nosotros vamos a producir lo que querramos. Y eso de ahí ha hecho que tumbe el petróleo. ¿Pero por qué? Porque al mismo tiempo se produce una caída en la demanda. China bajó su consumo de petróleo más o menos 20 a 25%. ¿De qué manera afecta eso a Ecuador, partiendo de la premisa de que nuestra economía está sustentada en buena medida en el petróleo? Bueno, el petróleo, naturalmente, es que cae el precio del petróleo, caen los ingresos, en este caso, para la economía ecuatoriana. Sobre todo porque estaba hecho el presupuesto del Estado en base a un precio alto y ahora con el desplome del crudo, aquello también tiene un efecto rebote para nosotros. Bueno, sin lugar a dudas, y no solamente es el petróleo, todos los productos, por ejemplo, el camarón tiene su mercado, el 56% del camarón se vende en China, casi que el 100% de la pitahaya, que es un producto prometedor, se lo vende en China. ¿Qué pasa con el banano? El banano también tiene como es el efecto, por ejemplo, en ese caso puede ser que no venga directamente tanto de China al momento, pero se acaba de cerrar Italia también. Entonces, eso lo que significa es que ¿dónde van los barcos? ¿Dónde van las compras? ¿Dónde van las ventas? Y eso de ahí tiene un efecto inmediato sobre el precio y a su vez, hacia atrás, a través de los insumos productos, va a afectar eventualmente el empleo también. ¿Qué hay del riesgo país? Está disparado. Es que lo que está haciendo, mira, cuando el ENVI, que es el índice de riesgo país, sube a la estratosfera, donde está ahora situado en una percha similar a la de Argentina, la lectura del mercado es que Ecuador va a dejar de pagar la deuda. Esa es la lectura, porque es la lectura que hace para Argentina. ¿Podría ocurrir eso? ¿Qué pasa si sucede? Bueno, ¿qué pasa si sucede y qué pasa si no sucede? Porque si no sucede, va a haber efectos sobre el bienestar de los ecuatorianos. Y si sucede, también va a haber efectos sobre... ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es la salida? Si usted fuese el ministro de ver, Finanzas actual, ¿qué haría? Mira, cuando yo llegué a ser ministro, teníamos un problema de cesación de pagos. Entonces, hay que negociar el volver a la normalidad. Esto es algo que se lo hemos venido diciendo, y lo he dicho aquí mismo en esta silla, por mucho tiempo. Porque es cuando la economía está tan vulnerable, llega un momento en que tú te ves obligado a decir, a ver, ¿qué puedo hacer? Yo ya no puedo pagar. No se puede pagar cuando se tiene gasto de 35, ingresos de 25, temas financieros de alrededor de 14.000 millones y burocracia de 10.000 millones. O sea, simplemente las cuentas no cuadran. Ok, acciones puntuales y concretas. ¿Qué hacemos? No podemos dejar de honrar nuestros compromisos internacionales. ¿Habrá que ir a renegociar nuevamente? Pero es que se tiene que renegociar, se tiene que reestructurar una deuda que en las circunstancias actuales simplemente no se la puede servir y se puede utilizar efectivamente la justificación de que, mira, aquí nos ha caído un problema serio, más allá de lo que internamente podemos resolver, ¿no? Que es el tema del coronavirus. ¿Y casa adentro, qué otras acciones tomamos? ¿Hasta tanto o paralelamente? Mira, hace tiempo que se les ha dicho que tienen que bajar el gasto público, que es necesario que reduzcan el tamaño del Estado. Bueno, es el momento. Tiene que reducir el gasto público, tiene que reducir el tamaño del Estado de la forma y manera como ellos lo presenten, porque no se les va, no es cuestión de decirles, mira, haga esto, despida esto, no. No. Esa es una decisión que el gobierno tiene la responsabilidad de tomar y la obligación de tomar. Y en cuanto a la eliminación o focalización de los subsidios a los combustibles... Mira, la focalización es un cuento chino, vale la pena. ¿Por qué? Porque nunca lo han podido hacer, pues. Porque ¿Tampoco se lo podrá hacer ahora? Tampoco. No hay forma como es correcta de hacer esa focalización. Y además el problema es que cuando uno mira el costo de ese subsidio, es un costo que ha significado el habernos gastado más de la mitad de todos los ingresos petroleros en ese subsidio, literalmente quemando el ingreso petrolero al aire. Y ha producido toda una serie de dependencias y de distorsiones en la economía. Cuando el precio del petróleo baja, el efecto de quitar el subsidio es mucho menor también. Porque evidentemente no es que está haciendo un sacrificio enorme porque el precio está alto, sino es al revés.
Gracias, economista. El tiempo de la entrevista ha concluido y me queda claro como lectura o como colegir de la entrevista que el tema de la reducción del Estado es definitivamente, yo creo, la salida más importante de acuerdo a lo que señalan los expertos. Y perdóname, simplemente una aseveración adicional. No hay salida sin sacrificio. Quien se lo diga está mintiéndole a la cara. Y en época de elecciones es importante que los candidatos digan cómo van a manejar una economía en crisis. Gracias por su presencia. Amigos televidentes, importantes declaraciones en el análisis de la situación económica mundial y del Ecuador, hecha esta mañana por el economista Francisco Sued, quien concluye señalando que no hay salida a la crisis sin sacrificio. Un punto muy importante a tener en cuenta cuando en el 2021 escogeremos a quien gobernará los destinos del país. Momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.